enfrentando diferentes cosas. Y yo sé que uno por eso no precisamente le da gracias a Dios. Pero el Señor en medio de todo eso nos está enseñando. El apóstol Pablo tuvo que superar muchos obstáculos en el camino de cumplir el plan de Dios para él. Y si usted piensa en ejemplos como Abraham, como Moisés, como Josué, todos ellos tuvieron que superar obstáculos. Alcanzar los planes de Dios para nuestra vida implica enfrentar dificultades y superar obstáculos. Algunos de ellos como que son más grandes que otros. Y a veces en la vida como que llegan varios problemas a la vez, ¿no? Como que uno no sale de uno y le llegan 2 y 3. Pero tenemos multitud de promesas en el Señor de que en todos ellos venceremos y de que en todos ellos vamos a aprender. Le decía yo a alguien, el problema sí es que tú estés en una prueba y no obtengas la enseñanza, porque luego te tocará prepararte y pasar nuevamente la evaluación. Lo más triste de una prueba es pasar por ella y no aprender la lección. Pero es necesario depender de Dios aún en medio de la prueba para hacer las cosas correctamente, para pasar la dificultad de la mejor manera y con todo lo que Dios nos quiere enseñar, porque después de la dificultad vienen bendiciones muy bonitas de parte del Señor y esas bendiciones requieren a su vez madurez. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Al Señor le agrada que sus hijos le crean. Cuando abrimos la Escritura encontramos unas promesas tan hermosas y tan grandes del Señor. Y quisiéramos que esas promesas se cumplieran así, rapidito, de la noche a la mañana. Pero buena parte de las promesas del Señor requieren perseverancia para que esas promesas se hagan realidad. Pero es cierto que en el camino de la fe, en algún momento o en algunos momentos, incluso usted mismo ha pensado en renunciar. En el servicio al Señor, de pronto en algún momento usted ha pensado en renunciar. Cuando usted ha enfrentado una dificultad y esta se hace extensa, porque cuando pasamos una prueba que dura poco tiempo, pues no es tan difícil. Pero cuando la cosa se hace larga, eso es diferente. Eso es diferente. Voy a compartirles un tema al que le puse por título: derrotemos a los enemigos de la fe. Y aquí no estamos hablando necesariamente de demonios, ni de principados, ni de potestades. Aquí estamos hablando de ciertas cosas que vienen a atacar tu fe, que vienen a atacar tu confianza en Dios. Y que en algún momento nos pueden llevar o a renunciar, o nos pueden llevar a murmurar contra Dios, o a enojarnos con el Señor. Claro que yo pienso que el que se enoja con el Señor, ay, ese sí está bien desenfocado. Pero es que yo he escuchado eso, hermanos, y a mí me da una risa. No, es que yo estoy enojada con el Señor, dice una hermana, enojada con eso. No, y yo trato de imaginarme a Dios, ay, fulana está enojada. Pero son expresiones naturales y yo diría que nos falta conocer mucho a Dios, hermano. Pero hoy vamos a abordar la palabra y yo sé que Dios nos va a enseñar muchas cosas. Vamos por favor a Mateo capítulo 14 y aquí vamos a ver algunas cosas respecto a la fe. Y lo primero es que en el camino hay obstáculos por superar. Yo sé que uno no quisiera enfrentar obstáculos, pero eso es parte del camino. El matrimonio tiene obstáculos que superar. La educación e información de los hijos, el crecimiento de ellos, hay obstáculos que superar. Cuando estamos sirviéndole al Señor, tenemos obstáculos por superar. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Pero antes de leer la cita que tenemos allí, Mateo 14, observe por favor el subtítulo que aparece en el versículo 13. Por lo menos aquí en la Reina Valera que yo tengo, aparece un subtítulo. ¿Tiene usted uno allí? Mateo 14, versículo 13. Aquí hay un subtítulo que dice: alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan de ese maravilloso milagro? El Señor recibió allí muy poco, 5 panes y 2 peces, y el Señor multiplicó eso y alimentó 5,000.
Durante ese día, los discípulos escuchan predicar al Maestro. Y el Señor hace uno de los milagros más grandes del ministerio. Y yo me imagino a los discípulos repartiendo el pan, porque dice que el Señor oró por eso y se los pasó y les dijo, repartan. Y yo no sé si llevaban cestas, cómo hacían ellos, pero sacaban un pan y lo partían y sabían que nomás había uno tal vez, y volvían y estaban los otros, y saque, y eso no se acababa. Pensemos por un momento en la dinámica del milagro, ¿cómo era eso? Y saque, y ellos felices viviendo un milagro. Ese día fue maravilloso. Así que cuando se está acabando el día, el Señor le da instrucciones a sus discípulos. Vamos a leer, por favor, Mateo 14, versículo 22 al 24. Mateo 14, 22. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces los discípulos, volviendo a lo que acaba de suceder en el día, han pasado un día maravilloso, un día de milagros, un día de predicación, han pasado un día hermoso. Y ahora el Señor les da una instrucción y le dice, bueno, mientras yo voy a despedir la gente, ustedes se van a ir a Capernaum. Ellos tenían que atravesar el mar de Galilea. Ellos toman la barca y emprenden el viaje. Van al otro lado del mar. Y aunque ellos están en la voluntad del Señor, porque era Jesucristo mismo quien los había enviado, y aunque ellos están haciendo la voluntad del Señor y van en la dirección correcta, aparece el obstáculo, aparece una dificultad que superar. Así que cuando nosotros decimos que estamos en la perfecta voluntad del Señor y que Dios nos va a respaldar, ojo, eso no significa que no habrán dificultades que superar. No pensemos, amados, que porque estemos haciendo la voluntad de Dios y porque estemos caminando en el sentido que el Señor nos ha direccionado, no pensemos que el camino va a ser de rosas. Seguramente van a aparecer obstáculos o dificultades que superar. Cuando esto se ignora, entonces el enemigo utiliza eso para hacer venir la duda al cristiano. Y entonces el cristiano puede concluir y decir, pero si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué pasa? ¿Será que esta no era la voluntad de Dios? A veces uno puede encontrarse con un pensamiento, aquella esposa que tiene 3 hijos, 15 años de casados y hay una crisis matrimonial y ella puede preguntarse, ¿será que era la voluntad de Dios que este hombre fuera mi esposo? ¿Ve? Y cosas por el estilo. Pero ¿por qué si el Señor me llamó a servirle? ¿Por qué si le estoy sirviendo? ¿Por qué pasan todos estos problemas? Si yo estoy en la voluntad del Señor. ¿Por qué si todo estaba tan bonito pasa esto? Ellos habían tenido un día bonito. Mejor dicho, hasta provisión había de sobra. Habían sobrado cestas de comida. Y se aparece el problema. ¿Sabe que a veces así nos ocurre en la vida? Todo está bonito con el Señor, todo está funcionando bien, usted fluyendo en el Espíritu y ¡pran! Aparece el problema. Y no le mandan de un telegrama para avisar, ¡prum! Llega el problema así. ¿Qué pasó? Y a veces, amados, son problemas tan fuertes que nos sentimos como los discípulos en la barca, no hay de dónde agarrarse. De la misma barca era porque todo es mar y nos sentimos impotentes. Y esos problemas seguramente van a aparecer y es importante, hermanos, que seamos conscientes de eso. Podemos estar en la voluntad del Señor y van a aparecer dificultades, pero es necesario, cuando tú estás en la voluntad del Señor, estás caminando en el sentido que Dios te ha direccionado y aparece una dificultad, tenga seguridad de algo, Dios va a mostrar su gloria en esa dificultad. Una cosa diferente es cuando ya uno por desobediencia se mete en un problema. Él también mostrará su misericordia si lo buscamos. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor y algo ocurre, Dios mostrará su gloria allí.
Me pareció muy interesante y por eso lo traigo a colación, el significado de la palabra Galilea, ya que era el mar de Galilea. Ese mar fue el que se levantó. El viento era contrario. Miren ustedes que las olas eran tan grandes que azotaban la barca. Era muy fuerte. Así que la palabra Galilea significa círculo. Podemos decir, hermanos, porque ellos iban hacia donde Dios les había dicho. Cuando nosotros emprendemos a hacer algo para el Señor, el enemigo va a traernos cosas en el camino para que andemos en círculos y no avancemos hacia el plan del Señor. Y ustedes observarán esto cuando Israel salió de Egipto. El plan del Señor era que en poco tiempo estuvieran conquistando la tierra prometida, pero anduvieron en círculos por 40 años. Y esa no es la voluntad del Señor. Y el enemigo va a procurar traer cosas para distraerte, cosas para preocuparte, diferentes asuntos, o multiplica las ocupaciones, o multiplica los negocios. Yo tengo un pensamiento personal. Tal vez usted puede diferir de eso, pero no hay problema. Yo creo que un trabajo, un negocio, una, entre comillas, bendición que me saque de la iglesia, no viene de Dios. ¿Cómo yo voy a decir, el Señor me mandó una bendición y no me queda ya tiempo ni para ir a culto? No. Yo no creo que eso sea bendición de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. El hecho es que el enemigo muchas veces va a procurar tenernos ahí en círculos, impidiéndonos avanzar. Entonces es muy importante tener en cuenta que en el camino habrá obstáculos, van a aparecer cosas que tenemos que superar. Pero el Señor está con nosotros y nos va a ayudar. Eso sí es claro. Número 2. No demos lugar a la duda, pues Jesús cuida a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Yo puedo tener la certeza de que Él me va a cuidar. A veces podemos darle lugar a la duda. Puede ser que venga ese pensamiento. Por favor, vamos a leer Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al 27. Mateo 14, 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿cuál vigilia? La cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se imagina ese cuadro maravilloso, no? Jesús andando sobre el mar. ¿Se acuerda cómo estaba ese mar? Ese mar levantaba unas olas y con una fuerza, y Jesús venía caminando sobre eso. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se angustiaron, se asustaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cómo serán gritos de miedo? Esos son voces, quiere decir gritos. Ah, gritos de miedo. Y de repeso, ¿quién cree ustedes que gritó un fantasma? Un fantasma. Ah, bueno, no vamos aquí a especular. Pero ellos empezaron a gritar. Dice, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaban asustados. Claro, ¿no es que no tenían para dónde correr? Estaban en medio del mar de Galilea. No tenían para dónde correr. Cuando la gente se asusta, ¿qué hace? Mejor dicho. Yo recuerdo una vez, no era cristiano, hermanos, dejo ese testimonio ahí claro. Salíamos del colegio y a unas 3 cuadras del colegio había una finca grande y había cacao, café, naranjas. Bueno, entonces ese día los muchachos dijeron: vamos a meternos a la finca a comer cacao.
Y no, yo no, pero los otros sí, no eran. ¡Ah, Sanabria le dio miedo! Dice, no, camine. Claro que yo fui el último en entrar. Y yo recuerdo que cuando fuimos a pasar ¿cómo se llama? El cerco, en alambre de púa, ¿no? Eso levantamos así, bueno, pasaba despacito, nos hice a rayar. Y entramos, y claro, estábamos ahí en un palo de esos quebrando una mazorca de esas de cacao, comían del cacao. Cuando, hermano, el dueño de la finca sale gritando y suelta unos perros. Hermano querido, yo no sé cómo pasé el cerco, pero yo no me demoré ni un segundo. Yo pasé esa cosa, ya luego en la casa yo me miré los rayones y así ya me dolía. Pero eso salí. Pero dígame usted, los discípulos en esa barca, ¿para dónde van a correr? Y yo me imagino que entre ellos se apretaban, ¿no? Tratando de esconderse del fantasma. Y yo creo que nos permite concluir una cosa, hermanos, y es que a veces Jesús está ahí y nosotros no lo vemos. Lo confundimos con otro. Y decimos, no fue que fulano me ayudó, no fue que Perencejo me ayudó, es que si no hubiera sido por fulano, y resulta que es Jesús. El hecho es que ellos gritaban que era un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí estamos viendo a los discípulos que ellos están luchando contra los vientos y las grandes olas. Ellos han invertido horas en ese viaje. Horas, porque Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Después de despedir la multitud, hermano, eran miles de personas. Después de despedir la multitud, nos dice la Biblia, lo leímos, que se fue a orar. Lo cogió la noche en oración. Los discípulos habían salido a eso o antes de las 6 de la tarde. Así que durante horas ellos han estado tratando de avanzar, pero los vientos contrarios y las grandes olas les han impedido avanzar. Y dice la Escritura que el Señor vino, ¿a qué horas? A la cuarta vigilia de la noche, por eso la Biblia dice de la noche. El día judío se demoraba 12 horas, la noche judía se demoraba 12 horas. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La noche, como leímos allí, comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Las 12 horas estaban divididas, las 12 horas nocturnas estaban divididas en 4 vigilias, cada una de 3 horas. De manera que la primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia iba de 3 a 6 de la mañana. Así que a eso de las 3 de la mañana el maestro aparece. En medio de semejante tempestad o tormenta, los vientos fuertes levantando las olas, y a las 3 de la mañana aparece el Señor, caminando sobre las olas. ¿Y saben? Lo que he encontrado, lo que he leído, que la hora más oscura de la noche son las 3 de la mañana. Es el momento donde las tinieblas son más fuertes, la oscuridad es más fuerte a las 3 de la mañana. Y en la hora que todo estaba más oscuro y más difícil, apareció Jesús. Y eso nos recuerda, ¿no?, que cuando todo nos parece más oscuro y difícil es cuando Jesús aparece. Claro que nosotros quisiéramos que Él llegara por ahí a las 10 de la noche. No tiene necesidad de esperar hasta las 3. Pero la mayoría de las veces Él espera hasta las 3. Y espera hasta las 3 para enseñarnos. Enseñarnos a confiar en Él. Él nos ayuda a conocerlo. Porque, hermanos,
Gloria a Dios por los congresos, gloria a Dios por los seminarios, gloria a Dios por el culto. Pero en verdad, donde nuestra fe crece es en medio de la dificultad, cuando Cristo muestra su gloria. Y eso es tan especial que nadie te lo puede arrancar. Tal vez usted no se acuerda qué dice Filipenses 3 ni Génesis 1, pero sí sabe que un día en medio de la crisis Jesucristo se manifestó. Y que se manifestó cuando ya no había más posibilidad, cuando todas las puertas se habían cerrado, cuando usted dice, ya no hay nada que hacer. Señor, ayúdame porque no tengo a quién más ir ya. Y Él es bueno, y ahí se manifiesta. Y ahí Él hace su aparición. Los discípulos no reconocían a su maestro, y ellos caminaban con el Señor. Y eso nos dice, hermanos, que a veces Dios actúa de maneras tan sobrenaturales que nos cuesta trabajo ver su mano. Y es que hay un problema. Yo creo que nosotros somos como muy cuadriculados, ¿no? Queremos que Dios siempre se mueva de tal manera. Es más, si hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, creemos que siempre que el Espíritu Santo se manifiesta es como hemos aprendido. Y Dios es soberano. Dios se manifiesta de diversas maneras. Pero como resulta que nunca antes, ni siquiera en el Antiguo Testamento, hay un milagro donde alguien camine sobre las aguas. El Mar Rojo se había abierto, ellos pasaron en seco. El Jordán se abrió y ellos pasaron en seco. Pero nadie había caminado sobre las aguas. Eso nos recuerda que Dios hará cosas nuevas. Y que tal vez a uno lo van a sorprender, pero Dios es así. Y el Señor les habla a ellos y les dice, no tengan temor, yo soy. Él no quiere que el miedo gobierne sus corazones, no tengan temor. Yo soy, les dice. ¿Sabe por qué es tan importante despojarnos del miedo? Porque el miedo hace más grandes las olas. El miedo magnifica el problema. El miedo ve al gigante más grande de lo que es. Yo siempre les he recordado ese sueño o esa visión, a mí me marcó el corazón, de un siervo de Dios, un maestro de la palabra. Y él enfrentaba muchos temores. Y enfrentaba muchos temores porque él era un analfabeta, un campesino, y el Señor lo llama a ser maestro de la palabra a las naciones. Él tuvo que hacer su estudio, tuvo que prepararse. Y él enfrentaba igual muchos temores. Así que el Señor en una ocasión le permitió una visión. Y él estaba de pie y al frente había una bola de fuego grande, inmensa. Y esa bola de fuego expedía miedo y él tenía temor de esa bola de fuego. Y estaba allí y él en momentos pensaba más bien era en correrse hacia atrás. Y el Señor le dice, avanza. Y él da un paso. Y cuando él dio un paso, él observó que la bola de fuego disminuyó un poco su tamaño. Y el Señor volvió y le habló y le dijo, avanza. Y él volvió y dio otro paso y él vio que la bola se disminuyó un poco. Y el Señor volvió y le dice, avanza. El ejercicio continuó hasta que él llega al frente de la bola. Cuando llega al frente de la bola, está pequeñita. Y le dice el Señor, aplástala. Y él aprendió allí que el miedo desaparece en la medida en que tú avanzas. El miedo es algo que el diablo crea o diseña, envía para impedirte avanzar. Cuando tú decides avanzar, el miedo comienza a desaparecer. El hecho es que el Señor los ministró para que no le dieran lugar al miedo. El miedo hace grande el problema. La fe se afirma en la grandeza de Dios. Vamos a ver ahora en tercer lugar el punto relacionado con el título del tema de esta noche y son los enemigos de la fe. Enemigos de la fe. Vamos a leer Mateo capítulo 14, del versículo 28 al 32, recordando que el versículo 24 nos habla de que la barca era azotada por las olas y el viento era contrario. Leamos por favor versículo 28, Mateo 14, 28. Dice, entonces le respondió Pedro. ¿Se acuerda que Jesús les habló? Ellos están asustados diciendo era un fantasma. Entonces no le habla,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le habló. Yo no sé si fue el mismo que había dicho un fantasma. Tal vez. Pudo haber sido. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro. ¿Se acuerda que Pedro era de los que primero siempre hablaba? Claro que aquí vamos a ver una crisis de fe de Pedro, pero también hay que abonarle algo a Pedro, y es que nadie más caminó sobre las aguas. Él sí. Dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y tan bueno el Señor, versículo 29. Y él dijo: ven. ¿Sí ve usted la misericordia y la paciencia de Jesús? Porque yo creo que cuando nosotros fuéramos Jesús le llenamos la taza. Sin vergüenzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tranquilo que luego miraremos. Venga, Larita, échale un ojo allá. Claro que no va a meter la mano. Échale una miradita a ver qué pasó. Vuelvo a la historia, hermanos. Vuelvo a la historia. Gloria a Dios, Dios es bueno. Entonces estaba diciéndoles que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Me parece maravillosa la respuesta, porque Jesús no lo reprendió. ¿Es que acaso no han visto mis milagros? ¿Acaso no he hecho esto, lo otro? El Señor le dice: ven. Porque el Señor le está enseñando a Pedro. Ven. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos pasos dio? Yo no sé, pero ahí dice andaba. ¿Cuántos metros caminó? Yo no sé. Pero póngase usted en el lugar de Pedro. A mí se me hace que más de uno le hubiéramos dicho: Tomás, hágale usted que yo lo sigo. Y ese Pedro, yo no sé si él se bajó de una o él empezó como nosotros, ¿no? ¿No es que hay personas que cuando se van a bañar comienzan primero? Uy, eso está frío. Yo no sé cómo haría él, cómo empezó. El hecho es que él empezó a caminar. ¿Cuántos pasos dio? Yo no sé. Pero algo es muy importante, y es que fue el único de los 12 que aceptó ese desafío. Ese hombre fue tremendo. Para ir a Jesús, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuál es el antónimo de la fe? El miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a considerar aquí algunos enemigos de la fe, teniendo en cuenta lo que ya hemos leído. Primero, los vientos contrarios. Un enemigo de la fe son los vientos contrarios. Y los vientos contrarios representan la oposición. Es aquello que no quiere permitirte avanzar. Hay personas que se detienen por el rechazo, por el menosprecio, por las calumnias, por la burla, por las envidias, etcétera. Usted no ha escuchado a personas que de pronto en un momento de disgusto dicen: pues no vuelvo a hacer eso. Y no lo vuelven a hacer. O si de pronto la esposa preparó algo nuevo en la cocina y lo hace con toda la expectativa. Entonces la familia, en vez de animar, como que no, da palabras como de, entonces ella: yo no le vuelvo a hacer eso. O de pronto porque alguien calumnia tu servicio al Señor. Entonces tú dices: ¿para qué uno servirle a Dios? Y mire, igual la gente habla de uno, pues, yo no vuelvo a hacer nada.
Entonces los vientos contrarios nos hablan de aquellas cosas que el enemigo usa para detener tu avance en el Señor. Número 2, las grandes olas que azotan la barca. Y estas grandes olas que se levantan, ¿no? Uno puede verlos como esos azotes que vienen contra algo, contra alguien. Eso nos habla de los ataques demoníacos y dardos que el enemigo lanza contra los hijos de Dios, procurando destruir la familia, procurando destruir la vida, procurando destruir los planes que el Señor pone en el corazón de sus hijos, o las tinieblas planean y generan ataques, procurando destruir el ministerio o el llamado de Dios, porque eso no lo podemos ignorar. Y esas cosas vienen también, es parte como del proceso. El asunto es que, hermanos, muchas veces nosotros recibimos eso y le llegamos a dar tanta fuerza que su voz se levanta y llega a escucharse más que la misma palabra de Dios, porque escuchamos más eso y nos detenemos. Y quedamos como ellos en la mitad del mar de Galilea. Y Dios nos quiere llevar más allá, porque Dios tiene cosas nuevas para darnos. En tercer lugar, los temores propios. Allí dice la palabra de Dios en el versículo 30 que Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. A veces los fracasos del pasado o las heridas que no han sido sanadas reaparecen en el camino, el enemigo las trae para que el cristiano no confíe en el Señor. Él sabe la palabra, conoce las promesas, pero le da temor. Conoce la palabra, pero duda de que Dios pueda hacer un milagro. A veces la crisis se levanta y la persona duda, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios lo va a hacer? Pues sí, la Biblia dice, pero ¿será que eso es para mí? Esa promesa es para mí. Y entonces viene la duda. Y eso es también una herramienta del enemigo. Cuarto elemento, el miedo a lo nuevo. Hay personas que le tienen miedo a lo nuevo. A mí me asombran los niños de hoy día. Esos muchachos cogen un aparato electrónico y le dan vuelta seca. Yo a veces digo, ¿y si le hundo este botón y me tiro esto? ¿Sí o no? Hay hermanos que me dicen, pastor, yo tengo celular, pero lo único que uso es el botoncito verde y el botoncito rojo. Yo lo otro no sé para qué es. Yo sé es el rojo para apagar y el verde para prender. En cambio, esos muchachos se meten y le dan vuelta a todas las cosas. Y es normal, a veces cuando yo también voy a hacer un trabajo en el computador, yo digo, ay, pero si le doy clic a esto, vaya uno a saber qué forma. Algunas veces en el Señor tenemos miedo. Nosotros el próximo mes, sí, porque ya abril se acabó, ya la otra semana es mayo. Oye, hermano, tremendo, ¿no? Como está pasando el tiempo. Ahora en julio ya completamos 5 años como iglesia. Pero comenzar no es fácil, porque uno enfrenta miedos, uno enfrenta temores. ¿Y cómo irá a salir esto? ¿Y será que sí? ¿Y será que no? ¿Pero cómo va a ser? Y hay miedos. A veces Dios pone ciertas cosas delante. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, van a entrar y van a conquistar la tierra, él enfrentaba miedos. Y por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. A veces lo nuevo nos genera temor. Nunca había ocurrido antes que alguien caminara sobre las aguas. Pero a pesar de todo, y eso es lo que tenemos que valorar de Pedro, a pesar de todo, él dijo, pues yo me arriesgo y voy. Si Dios dice, Dios te va a sostener.
Si Dios habla, Dios no te va a dejar en vergüenza. Y así lo hizo Dios. Pedro caminó sobre las aguas, pero recordemos que en realidad lo que Pedro está haciendo es caminar sobre la palabra que el Señor le dio. El Señor le dice, ven, y sobre esa palabra Pedro anduvo. Mientras él creyó en la palabra, allí estuvo. Pero dice el texto, observen por favor el versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento. La pregunta aquí es, ¿puede el viento verse? Sabemos que no. Lo que podemos ver es lo que el viento hace. Luego, cuando la Escritura dice que Pedro, al ver el fuerte viento, nos está diciendo es que Pedro empezó a mirar las olas. Y esas olas se levantaban, eran recias y el viento era muy fuerte y levantaba las olas. Eso fue lo que él empezó a ver. Él empezó a mirar el agitado mar, el enfurecido mar. Y empezó a darle más valor a aquello que lo estaba rodeando. Allí está el error, amados. Podemos pasar por una crisis, por una dificultad, y puede ser aquella crisis dolorosa a lo sumo. Puede ser. Pero no podemos nosotros concentrarnos en lo que está a nuestro alrededor, que tal vez es real, sí. Pero por encima de eso está la palabra de Dios. Lo que le dio origen a la creación fue la palabra de Dios es viva y eficaz, ella es eterna, permanece para siempre. El Señor hizo la creación a través de la palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego siguió haciendo toda la creación a través de la palabra. La palabra de Dios es la que nos da vida a nosotros, es nuestro alimento. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos salir de una crisis es creyendo la palabra de Dios, por encima de lo que las circunstancias nos dicen. Las circunstancias nos pueden decir, ay, eso es muy difícil, no, eso no se puede, no, mire que fulanita tenía tal cosa y le fue peor con eso que hizo, no, mire, o cuando uno está enfermo, no, ay, ¿cómo le parece que hace 15 años visité a alguien y se murió de eso? Uno no espera los testimonios, hermano. ¿Ah? Y muchas voces y circunstancias pueden venir a hablar, pero tenemos que darle prioridad a la palabra del Señor. Y en el momento, dice la Escritura, cuando él empezó a mirar el mar, él dejó de mirar a Jesús y ahí empezó a hundirse. Cuando él empezó a sentir el frío del agua, él vio que estaba en aprietos. ¿Y qué hizo? Dice que él clamó al Señor. Y con este último punto aquí en la lista nuestra, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. La Biblia dice que él se estaba hundiendo. Y le compartí a alguien y le decía, cuando tú estás en una crisis, tú te sientes en el fondo de un pozo. Y el fondo de un pozo es oscuro, entonces no puedes ver. El panorama de tu vida no es claro. Cuando tú estás en el fondo de un pozo, sientes frío. La comunión con Dios tiende a venirse abajo. Cuando tú estás en medio de un pozo, tú estás en soledad, así haya mucha gente alrededor. Tú te sientes solo, en medio de la crisis. Y el asunto es, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, y las tinieblas quieren que la persona se quede allí. Pero la voluntad de Dios es que salgamos de allí. Así que lo que hay que empezar es a mirar esos escalones que tenemos que empezar a ascender. Y lo haremos, hermanos, a través de la palabra y a través de la oración. Dice que Pedro se estaba hundiendo y él clamó al Señor. Así que yo le decía a esa persona, mira, no importa si tu matrimonio se está acabando, si tu economía está afectada y si vos estás deprimido. No importa. Lo que sí tenemos que hacer es clamar a Dios. Independiente de todo lo que esté pasando,
Levantemos nuestro clamor al Señor. Dice la Escritura que cuando Pedro levantó el clamor, el Señor extendió la mano y lo agarró. Podemos concluir nosotros que Pedro estaba cerquita, ¿no? Porque extendió el Señor la mano y lo agarró. Imagínate, había caminado ya un buen trayecto y empezó a hundirse. El Señor extendió la mano y lo levantó. Así que no importa la dificultad. Yo creo que el Señor está aquí. Y yo quiero invitarlo a pensar a usted, ¿qué dificultad estás viviendo? ¿O qué lucha, por qué lucha estás pasando? ¿Cuál es el obstáculo que tienes que superar? ¿Qué es lo que sientes que te está ahogando? Porque Jesucristo el Señor está aquí. Y Él no ha cambiado. Y lo único que vamos a hacer nosotros es clamar a Él y Él va a extender su mano y te va a levantar.